Esta semana Manuel Antonio Garretón nos ofrece apreciar eh, su conversación con Tomás Aristía, el director de Sociología en la Universidad Diego Portales, un autor muy, muy interesante que he tenido el gusto de leer en diversas ocasiones, eh, con una formación muy completa que abarca desde reflexiones e investigaciones en el ámbito de la comprensión del fenómeno del consumo, uno de los principales fenómenos de la actualidad, hasta otras disquisiciones bastante más generales relacionadas con, por ejemplo, los temas energéticos, donde ha sido también investigador en ese tipo de áreas. La verdad es que es una persona que ha obtenido el, el título de sociólogo en la Universidad Católica de Chile, donde también estudió filosofía. Eh, Tiene máster y doctorado en la London School of Economics. eh, y es un investigador que se ha concentrado fuertemente en la sociología económica y del consumo. Eh, Así que, sin más, dejarlos con este investigador que además ha visto la economía, ojo, desde distintas perspectivas, no solamente no es mirar la economía desde la sociología económica, sino que es mirarla desde muchísimos más amplitud. Me parece líneas de investigación como los temas éticos en las decisiones del consumo, en fin, me parece que son muy, muy interesantes. Bien, los dejo con Tomás Aristía, con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, y todo esto en Tras las Líneas, el programa de Radio Universidad de Chile, como ustedes saben que nosotros retransmitimos a través de nuestro canal. Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que se transmite por la radio de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y también con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, asignado a través de un concurso público. Como siempre, nos interrogamos, reflexionamos, conversamos sobre problemas que nos afectan como sociedad, como humanidad y como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a tocar un tema que está muy en el tapete mundial, puesto que se está realizando la COP, que es la famosa conferencia sobre los temas de medio ambiente y de sustentabilidad a nivel mundial, y donde el último mensaje del secretario general de Naciones Unidas era que estábamos caminando, pero derechamente, a la crisis, en un camino relativamente irreversible. Y vamos a conversar esto desde la perspectiva más bien sociológica, no desde la perspectiva tecnológica, con alguien que ha dedicado mucho tiempo y mucho trabajo y muchas publicaciones a este tema.
desde, como digo, una perspectiva que no es la perspectiva estrictamente del cambio tecnológico, en cuanto tecnológico, sino de las condicionantes sociales, culturales, normativas, de los elementos tecnológicos que tiene el cambio climático. Él es sociólogo formado en la Universidad Católica de Chile, doctor en sociología por la London School of Economics, ha sido director de varios proyectos, Milenio y otros, sobre los temas del cambio tecnológico, del cambio climático, la crisis energética, siempre desde esta perspectiva. Ha publicado en todas las revistas especializadas del mundo en esta materia, es una autoridad desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Es director actualmente del Departamento de Sociología de la Universidad Diego Portales. Se trata de Tomás Aristía, a quien le damos la bienvenida, y yo quisiera partir por el tema, uno de los temas fundamentales que ha tratado Tomás en sus investigaciones, que tiene que ver con este problema de hasta qué punto la transición que se llama climática o ecológica, la solución a esta gran crisis de la humanidad y civilizatoria, corresponde estrictamente a la capacidad tecnológica de resolverlo, o lo que hay detrás de ello, y lo que a veces inhibe y desvía esa capacidad tecnológica, o la deja suelta, es a la problemática más bien política y cultural. Estamos en presencia de un problema básicamente tecnológico, o estamos en presencia de un problema fundamentalmente político. Yo partiría por ahí. Muy bienvenido, Tomás, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación a este programa, que ya es un referente de las ciencias sociales, así que muy contento de poder estar acá a conversar contigo. Bueno, tu primera pregunta es bastante profunda y amplia, porque justamente esa es una de las Tómala formas... por donde tú quieras, enfréntala okay. Por donde tú quieras. No, justamente esa es una de las formas en que las ciencias sociales tienen o desarrollan la posibilidad de entrar con fuerza en este debate. Si nosotros pensamos que la crisis climática o la solución a la crisis climática es un problema principalmente técnico, que es la forma en que muchas veces vemos, se encuadra esto en los medios y a través también de la industria, por ejemplo, el mundo Silicon Valley, etcétera, todos los expertos, Bill Gates. Si pensamos que es un problema principalmente técnico, y si pensamos que además la técnica está desprovista de lo político y de la política, bueno, no tenemos nada que hacer pensando nosotros esto desde las ciencias sociales. Pero justamente la principal premisa y punto de partida de una sociología de la crisis climática, del medio ambiente, es esta idea que la catástrofe climática y los caminos de solución a ella pasan por una dimensión principalmente política. O sea, la crisis climática lo que hace es enunciar un problema que es de carácter profundamente político, algunos incluso dirían civilizatorio, porque pone en duda algunas de las premisas con las cuales nos hemos conducido y hemos pensado por varias cientos de años, y por lo tanto el camino, creo yo, también para enfrentar esto, para pensar esto, es también político, y es un espacio en donde convergen y las ciencias sociales deben y debieran cumplir un rol fundamental para pensar, por una parte, la naturaleza de esta crisis, los caminos de solución, que es donde yo creo tenemos muchísimo que aportar y todavía estamos al debe de las ciencias sociales, y para también problematizar críticamente la forma en que muchas veces se ofrecen soluciones para la crisis climática desde la tecnología, desde la ingeniería, ¿no es cierto? Y levantar una interrogación, o sea, ¿hasta qué punto vamos a salir
de esta crisis como especie, como civilización, como país, enarbolando las banderas de la técnica puramente. Y hasta qué punto la técnica no es política, es una discusión que yo creo que está en el fondo. Así que la primera respuesta sería, claro, este es un problema que es político, es político antropológico primero, y lo técnico viene después en el marco de esa gran discusión que es anterior. Ya, pero si tuviéramos entonces que ya decir, bueno, de acuerdo, hay que enfrentar el problema. ¿Cuál es el problema o cuáles son los distintos temas o dimensiones de la problemática política que estaría, según tu hipótesis central, en la base de la posible Claro. solución de esta crisis? O sea, de alguna manera, por supuesto que hay la dimensión tecnológica, pero ¿en qué consistiría? ¿En qué consiste la dimensión política de Perfecto. de esta crisis y por lo Sí. tanto, de su posible salida? A ver, la dimensión política de la crisis, y yo diría como antropológica en el sentido más radical, es que esta crisis, a diferencia de muchas otras, lo que pone en jaque es justamente la supervivencia de la especie, que es quizá una pregunta la más radical de todas, que está en juego. Y de hecho, por ejemplo, bueno, hace poco falleció Bruno Latour, este gran antropólogo, sociólogo, filósofo francés, y en una entrevista que él hizo, que es una entrevista, no sé si póstuma, pero donde él repasa un poco su trabajo y su obsesión tardía en los últimos años, décadas quizás, sobre el tema medioambiental, lo que él justamente dice es que la crisis climática lo que hace es instalar una nueva pregunta eh, y un nuevo desafío que es más radical que el desafío propio de la modernidad, que tenía que ver más bien con el problema de la reproducción, de la mantención del crecimiento, ¿no es cierto?, de cómo distribuimos el excedente social, cómo nos desarrollamos. Y él dice, bueno, lo que nos depara, lo que nos plantea la crisis climática es la pregunta por la existencia de la especie, la habitabilidad. O sea, que no es tanto cómo nosotros repartimos, cómo generamos riqueza, cómo la repartimos, cómo generamos desarrollo, sino cómo nos mantenemos vivos, cómo habitamos. Entonces, esa es la radicalidad de lo político que se plantea. Ahora, eso quizás sería el resorte más de fondo del debate. En un sentido más concreto, también, el espacio de las causas y de las eventuales respuestas a la crisis climática también no existe en el vacío, sino que está mediada por las instituciones que tenemos, los modelos de desarrollo y la evolución sociohistórica de nuestras sociedades. Y ahí hay un debate muy interesante de la sociología que converge con la tradición más clásica del pensamiento social y que es esta idea que al final la crisis climática tiene que ver con el despliegue del capitalismo. Hay autores que hablan frente a esta irrupción de la crisis y del medio ambiente como un problema social, ya no acotado, sino de una alcance, una categoría de la especie, hablan que no es tanto el antropoceno, como muchas veces se habla de esto, como este momento en que el ser humano cambia la tierra, la naturaleza de forma radical, sino el capitaloceno. Entonces, muchas veces cuando pensamos en los caminos de solución frente a la crisis climática, nos enfrentamos a preguntas súper clásicas de la sociología, que tienen que ver, por ejemplo, con las consecuencias del capitalismo. ¿Cómo podemos nosotros desamarrar los modelos que tenemos de desarrollo, las formas que tenemos de generar riqueza, del modelo capitalista que claramente está en la base del problema ambiental que enfrentamos? Entonces, en ese sentido, tiene una dimensión profundamente política. O sociopolítica, porque tiene que ver también con poner en cuestión algunas de las premisas del modelo capitalista, entre otras la idea del crecimiento y de la ausencia de límite. Entonces, en ese sentido, es un problema que también es político más concreto, no en esta dimensión más radical de que plantea el tema de la existencia, sino en ese tema de que tiene que ver con instituciones, tiene que ver con cómo organizamos, ¿no es cierto?, y enfrentamos este problema también en términos de la búsqueda de acuerdos posibles y cómo también expresa conflictos que son clásicos de las sociedades capitalistas, ¿no es cierto?, y Pero de la fíjate, pero, modernidad. pero fíjate que el problema, al plantearlo de esta manera, es el siguiente. Si la destrucción progresiva
de la naturaleza, si la crisis climática son expresión inevitable, porque sería la causa de alguna manera principal del capitalismo, alguien te podría decir, bueno, pero entonces no hay solución, porque la única solución posible sería la superación del capitalismo, y la superación del capitalismo es algo en lo cual no sé si alguien cree todavía como posible, no como deseable, sino como posible. Bueno, esa es una pregunta que a mí me interesa mucho, porque en el fondo, de alguna forma, la crisis climática, entre otras crisis también que estamos viviendo, pero como es de la que estamos hablando, también interroga un poco la pregunta del déficit de imaginación que tenemos. Si es que el supuesto un poco que yo te planteaba esta idea que la crisis climática está inevitablemente amarrada a una forma de hacer sociedad, en donde, por ejemplo, el crecimiento está al centro. Si no es posible salir de ahí, entonces no hay nada fuera de la crisis. O sea, estamos encaminados a un derrotero que es el fin. Hay un crítico cultural, no sé, cientista social británico, Mark Switcher, que falleció hace algunos años, que él llamaba a esta forma de aproximarse el realismo capitalista, esta idea, un poco haciendo un símil de realismo soviético, ¿cierto? Esta idea de que no es posible imaginarse nada afuera y de que nos acostumbramos a pensar así. Y yo creo que, oye, en esto yo soy súper optimista, yo creo que justamente la radicalidad de esta pregunta de la crisis climática invita a las ciencias sociales, a las humanidades, a tratar de desarrollar también la imaginación como una forma de pensar alternativas, porque lo contrario, que esta actitud realista, por decirlo así, de este realismo en el fondo donde no hay nada afuera, es el escape. Es un escape que también es parte de la ciencia ficción, ¿no es cierto? Cuando uno escucha estos millonarios americanos o de repente oligarcas que dicen, no, bueno, hay que salir del planeta o ir a refugiarnos a una isla, es lo único que queda porque no hay salida. Yo creo que la respuesta frente a eso, o esa parálisis que decís tú, como que podría ofrecer la idea de que no hay salida, es revitalizar la imaginación. Y ahí hay un tema que a mí me interesa mucho, que conecta con el rol que tenemos los cientistas sociales frente a esta crisis, que no es solo, creo yo, entregar diagnósticos críticos, hacer investigación, análisis, sino también empezar a pensar y ofrecer alternativas de sociedad, alternativas de solución, quizá problemas concretos, formas de experimentación, caminos, y que algo que la sociología de alguna forma en su origen tenía. A mí nunca se me olvida que uno de los fundadores del departamento de sociología donde estudié el doctorado fue H. G. Wells, el gran escritor de ciencia ficción, ¿no es cierto? Y para él la utopía era parte de la sociología. La utopía tenía que ver con este rol que teníamos nosotros, los sociólogos, en este caso hablo de nuestra disciplina, de construir, ayudar a imaginar y construir futuros posibles, deseables. Y yo creo que en eso estamos al debe nosotros, la sociología, y en buena parte creo que le entregamos hace muchos años ese rol a la economía, como disciplina que justamente tiene que ver con esta idea de domesticar el futuro, pero el futuro que nos entrega la economía, que es muy restringido porque es una proyección del presente. En el fondo, no abre la posibilidad de pensar lo otro. Entonces yo creo que ahí quizás esto suena muy abstracto, pero creo que es importante tomarse también en serio esa pregunta que tú haces de si es que la radicalidad de la crisis climática está anclada al capitalismo y a las formas de vida que tenemos y es prácticamente difícil, imposible imaginarse salida. Bueno, acá hay un desafío para las ciencias sociales de imaginar, de pensar, de tratar de salir de este corsé, por decirlo así. Pero el problema, a ver, si imaginamos que había una superación, una propuesta de superación del capitalismo, que era básicamente la idea del socialismo. Y la idea del socialismo suponía actores sociales
que luchaban contra. Vamos a suponer que ese socialismo, a su vez, iba a ser capaz no solo de superar el capitalismo por otra forma de organización, sino también de, digamos, poner como cuestión central no el crecimiento, sino la sobrevivencia, lo que significaría, de alguna manera, disminuir detener el crecimiento. Es posible detener el crecimiento, dado los intereses y poderes que lo defienden. Y segundo, dada la demanda, incluso de aquellos sectores más afectados por la crisis climática, pero que sí lo que buscan es también un crecimiento que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Hay que pensar en los millones, de miles de millones que están en los países subdesarrollados, en los países con pobreza, que no aspiran a otro modo de vida, sino a tener un modo de vida que le satisfaga las necesidades en el mundo contemporáneo de acuerdo al nivel civilizatorio en que estamos. Entonces, la utopía de la superación del capitalismo ahora es más compleja, porque en el caso de cuando el socialismo luchaba contra el capitalismo, lo que había era una utopía de una forma de organización de la sociedad, pero que no se hacía cargo del problema de vinculación con la naturaleza. Ahora, en cambio, el problema es, y por lo tanto el socialismo prometía progreso, y prometía progreso material. En cambio, ahora no es eso lo que se requiere. Y entonces uno dice, ¿dónde están los actores o los contrapoderes? Que en el socialismo clásico era la clase obrera y digamos, el proletariado que no tenía nada que perder. Bueno, hoy, ¿dónde están esos actores? Por supuesto, hay movimientos sociales que son muy importantes. Hay disciplinas que podrían ayudar en eso. Pero, a diferencia de la percepción que había del socialismo en otra época, donde había un partido o partidos y actores sociales, clases que estaban interesados, cuyo interés real era terminar con el capitalismo, hoy día, ¿dónde hay esos contrapoderes para poder avanzar, digamos, en la superación del capitalismo, pero no solo en la superación del capitalismo, sino también en la superación del capitalismo en cuanto depredador de la naturaleza? Bueno, esa es una tremenda pregunta en términos también de la capacidad de imaginar. Varias cosas. Lo primero es que algunas de las cosas que tú planteabas en relación a el nivel de intereses que hay en torno a la idea del crecimiento, se traducen en preguntas que tienen una escala más concreta en distintos ámbitos en relación con la dimensión de esta crisis. Por ejemplo, un área que a mí me ha tocado trabajar, que es la transición energética. Justamente ahí la pregunta o las preguntas que nos estamos haciendo tienen que ver con eso. O sea, ¿cómo podemos transitar desde una sociedad del carbón, del petróleo, a otra configuración? ¿Qué pasa con los intereses de la industria? ¿Qué es lo que supone una transición energética en términos también de relacionarse con esos actores? Y eso es algo que, ponte tú, hoy día en tiempos de la COP aparece esa paradoja. O sea, que sigan habiendo más proyectos de inversión de pozos petroleros en construcción, que de solo pensar en eso, de los recursos que aún quedan por sacar, ya cualquier estrategia que se discuta en una cumbre como la COP no tiene mucho sentido. Entonces, efectivamente, el espacio de los intereses que están en juego es infinito, y en los distintos temas que vayamos discutiendo. También podemos hablar del transporte, también podemos hablar del retail, del consumo, etc. Ahora, dicho eso,
También yo creo que eso no necesariamente supone que es imposible encontrar o pensar alternativas. Y ahí me gustaría detenerme en dos cosas. Una es que yo creo que hoy día estamos frente a un auge importante de una reflexión que está pensando este espacio alternativa y que yo creo que hay un cambio quizás en el clima de las ciencias sociales, o al menos de los debates en esta área, que, de lo que uno podía escuchar, por ejemplo, en los 90, los 2000. Y estos debates, claro, uno puede pensar, bueno, son ideas, son cosas de academia, abstractas, pero no necesariamente dejan de ser importantes para poder materializar la alternativa. Déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, el debate sobre el decrecimiento, ¿ya? El debate del decrecimiento, que ha sido bastante caricaturizado muchas veces por algunos economistas, no tiene que ver con dejar de producir bienestar material, sino que tiene que ver con problematizar la idea del crecimiento como un valor absoluto y quizás sustituirlo por otras ideas. Por ejemplo, la idea de prosperidad, muchos buscan hacer la alternativa, o la idea de bienestar como algo que está desacoplado o que no necesariamente va de la mano con esta idea de no parar nunca de crecer. Y hace algunos años, claro, ese era un debate más de algunas comunidades activistas, intelectuales, ecologistas, de la ecología económica, etcétera. Pero hoy día vemos que algunas de las preguntas que se hacen las personas que están en el mundo del decrecimiento, por ejemplo, ¿qué entendemos como valor? ¿Por qué el GDP, que es un indicador de riqueza basado en dinero, es el indicador que tenemos para medir el valor en las sociedades y cómo lo podemos transformar, etcétera? O cómo se asocia esa forma de valor a otras formas de valor. Son preguntas que vienen del debate del decrecimiento, para poner un ejemplo, pero que están enriqueciendo la posibilidad de imaginar alternativas. Ahora, eso no quiere decir de que frente a este tipo de discusiones tenemos el gigante o los gigantes, por ejemplo, la industria petrolera. Entonces, ese es un camino. El otro que creo que es súper interesante y que yo creo que, bueno, tú también has abordado en tu trabajo, tiene que ver con el auge de los movimientos, distintos movimientos sociales, no solamente climáticos, que uno ve que son más bien también como del norte global, sino también la posibilidad de pensar alternativas desde los territorios, desde comunidades locales, incluso desde saberes y prácticas que están fuera del radar de como la modernidad noreuropea, ¿no es cierto? La modernidad capitalista noreuropea. Y ahí estoy pensando incluso en el trabajo que han hecho algunos antropólogos, sociólogos desde Latinoamérica, no tanto inventando ellos alternativas, sino mapeando, recogiendo formas de vivir, de habitar, de relacionarse, de hacer economía, que existen, que son exitosas, que entregan bienestar, prosperidad, ¿no es cierto? Y que en el fondo la pregunta es cómo las multiplicamos. Entonces por una parte, uno puede observar mucho una discusión más teórica de cómo pensar alternativas, de avanzar esa reflexión de utopías reales, por decirlo así, como en el lenguaje de Dorian Bright, pero también hay una proliferación de alternativas que existen ya, territoriales, en espacios, de comunidades, y que yo creo que también hay el trabajo de la sociología y sobre todo también más de la antropología, etcétera, es levantar, pensar, ver cómo multiplicar, ¿ya? Ninguno de estos dos caminos supone resolver la contradicción que tú planteas, de que efectivamente, por ejemplo, la crisis climática, que está amarrada mucho al petróleo, abordarla también implica vincularse con intereses de una dimensión exorbitante, que probablemente están amarrados a la historia de las sociedades modernas, como hay un libro súper interesante que habla como, claro, justamente la democracia del carbón, o sea, hasta qué punto es separable la idea de modernidad con la idea de la revolución industrial y lo que el carbón y posteriormente el petróleo permitieron. A ver, el problema que se plantea ahí es posible que el conjunto de experiencias, de movimientos que tú señalas y que son extremadamente valiosos, incluido la posibilidad planteada por movimientos como el ecologista o el feminista, que se trata de cambiar
la base material de producción. Por ejemplo, todo el tema de la economía del cuidado. Pero es posible que ello pueda transformar globalmente el modo de organización de la sociedad, el modo de producción y el modo de vida, o que sea solamente o un aspecto parcial de ella o un sector de ella, o que logre penetrar los distintos otros componentes, pero sobre la base de medidas muy específicas. Pero ¿hasta qué punto es posible pensar en un corto plazo? Cuando digo corto plazo, no digo mañana, pero el secretario general de las Naciones Unidas no diría que sí, tiene que ser mañana. Pero en un plazo razonable que tú puedas cambiar el modo de producción fundamental que tiene la sociedad actual. Porque incluso con todos los procesos de digitalización que van reemplazando las formas tradicionales de la sociedad industrial, por llamarlo de alguna manera, tú lo que vas a tener es la demanda de millones por bienes y finalmente, por los bienes que tienen otros y que ellos no tienen y que tienen derecho a tenerlo. Yo creo que esa es una pregunta, bueno, es una pregunta empírica, si es posible o no, pero también una pregunta normativa, porque yo creo que nosotros como cientistas sociales no nos podemos dejar de obligar a pensar en qué medida es posible acelerar estas transformaciones que necesitamos. Y yo creo que de alguna forma la crisis climática viene a volver a poner, no sé si al centro, pero a levantar en complemento al pensamiento crítico, que creo que es fundamental para la sociología y las ciencias sociales, parte del trabajo que hacemos, el análisis de la realidad, el diagnóstico, pero también la posibilidad de pensar cómo podemos avanzar o cómo podemos, entre comillas, salir de acá, de esta aporía, de esta paradoja que es la que tú me planteas. Ahora, efectivamente, claro, uno podría pensar frente a lo que está pasando hoy día en términos de cómo se está incorporando el tema de la sustentabilidad y la transformación ambiental y social que estamos viviendo igual, que es mucho más lenta de la que se necesita, etcétera, pero aún así ya es una discusión que está más al centro que hace algunos años. Hay distintos caminos y ahí yo creo que nosotros hemos tenido, y esto ya conecta más con cosas de investigación empírica, pero es justamente ver hasta qué punto algunas de las soluciones que imaginamos tienen que ver con perpetuar ciertos elementos de esta lógica que tú describes. Y hay un concepto que a mí me parece que es súper problemática, que es el concepto del capitalismo verde, y que es justamente el supuesto de que el principal camino de solución frente a la crisis es transformar el problema ambiental, la crisis ambiental, en una oportunidad de negocio. Eso uno lo observa a nivel de países, a nivel de asociaciones, a nivel de actores, y yo creo que eso supone que, claro, como volviendo a tu pregunta de la primera, que en el fondo este es un problema puramente técnico y si dejamos a los mercados resolverlo, probablemente van a inventar una máquina que va a fumigar el cielo, capturar CO2 y se va a acabar. Pero lo que sí sabemos como cientistas sociales es que este es un problema profundamente político, porque incluso lo técnico al final es profundamente político o sociopolítico. Entonces, yo creo que parte del trabajo que tenemos que hacer para que sea posible lo que o poder avanzar en esta dificultad que tú planteas es evidenciar las dificultades que tiene una solución tan simple como transformar en esto en seguir como siempre, pero ahora de forma sin gastar energía. A mí me interesa mucho esa pregunta porque, entre otras cosas, lo que pasa es que cuando uno piensa en soluciones en términos técnicos o materiales frente a temas vinculados a la crisis socioambiental, siempre está la posibilidad de que sean capturadas como espacio comercial, y eso en principio uno podría decir no es problema, pero justamente lo que yo he observado, por ejemplo, en áreas como la economía circular, etcétera,
es que hay tensiones intrínsecas entre modos de valorar las cosas cuando son pensadas como negocios, son parte de esta máquina, ¿no es cierto? O son pensadas también en términos del impacto. Yo no creo que eso sea intrínsecamente incompatible, pero sí creo que es importante abordar esas fricciones y problematizar la necesidad de que tenemos de trascender y esta idea del capitalismo verde como un espacio de solución que en el fondo no problematiza nada. Esta es una oportunidad, pero también la urgencia es pensar elementos que van más allá. Y así como empezaba la conversa que te decía un poco esta idea de que este es un problema que tiene también que ver con la idea del capitalismo y cómo lo repensamos, lo trascendemos. Entonces, me parece que el trabajo que tenemos que hacer ahí es ir problematizando las soluciones que implican mantener esta reproducción, esta rueda girando. Ahora, sobre el problema del bienestar material, tú tenés razón que acá también hay un elemento de la crisis climática que es fundamental, que es el problema de la justicia. Por eso muchas veces cuando se da la transición hoy día, un trabajo que hemos hecho los cientistas sociales y de la gente de la humanidad es incorporar el apellido de transición justa, porque no basta con hacer una transición en donde unos pocos o pocas van a disfrutar de un paraíso cero carbono ecológico, sino que hay que hacernos cargo del problema de la redistribución de los costos y de los beneficios de esta transición. Y también de los costos y los beneficios de la modernización capitalista, de la cual muchas sociedades, países se han beneficiado, pero también muchas clases. Entonces, o sea, no solamente entre países, sino al interior de los países. Entonces, yo creo que esa es una pregunta que va de suyo del problema de cómo lo abordamos. Y efectivamente, quizá, tal como tú lo planteas, quizá el abordaje de la crisis climática supone también definir ciertos mínimos de bienestar material sobre los cuales, o acordar, sobre los cuales no hay que poner en duda, pero sí problematizar otros. Ahora hay un debate súper interesante a propósito de la sociología de la crisis climática, por llamarlo de alguna forma, que tiene que ver que la crisis climática tiene un componente profundamente de clase global. Al final, los responsables de buena parte de las emisiones son el 10% o el 5% de las personas del planeta con mayores ingresos. Incluso en China, uno podría decir, bueno, que los chinos, etc. No, efectivamente estamos hablando de una élite en la que tiene estilos de vida que probablemente quizá hay que problematizar. Y ahí creo que nos incluimos nosotros, por ejemplo, el mundo académico a propósito de los viajes, etc. Entonces, sí, esto supone una pregunta más redistributiva. No puede ser la crisis ecológica, no una crisis puramente ecológica o que tiene que ver con preguntas con cambiar formas de vida, sino que también una crisis que tiene que ver con la pregunta de justicia redistributiva, pero en el fondo. O sea, yo creo que ahí hay un componente que es clave, y con esto tenemos que terminar, que es ese. O sea, aquí tiene que haber, uno diría, se puede hablar superación del capitalismo, o se puede decir, mire, un cambio radical del modo de vida. Pero el cambio radical del conjunto de la humanidad, del modo de vida, y eso es muy difícil, dado los poderes existentes, a su vez tiene que ser con un cambio entre, digamos, de la distancia, de la diferencia, de la injusticia entre los que tienen más y los que tienen menos. Y eso supone procesos extremadamente complejos de distribución de poder y de distribución económica, sobre todo porque si uno habla solo de superación o de eliminación del grupo que está arriba, lo que me parece fundamental, ¿no? Pero el problema es que los sectores que aspiran a eso, que son lo que se llama en general los sectores medios, son también muy recalcitrantes al final a transformaciones que les van a afectar sus expectativas de llegar a ser como los que están arriba. Y desgraciadamente tenemos que terminar. Sí, no, solamente, o sea, para cerrar un poco, a propósito de lo que tú planteas, lo primero yo creo que más que pensar en grupos, acá estamos hablando de repensar la forma en que organizamos la producción y el consumo. Y esa es una pregunta que está en la base de la pregunta de la modernidad, cómo organizamos socialmente la producción y el consumo.
Y creo que eso efectivamente supone la magnitud, como tú decís, de la dimensión. Por eso que, por ejemplo, en esta entrevista que te comentaba al principio de Bruno Latour, él habla como un cambio como casi como lógico, porque esa es una pregunta que, por la dimensión, es una pregunta que al menos en la modernidad no nos habíamos hecho, o no, o un desafío, diría yo. Entonces, por lo tanto, esa es la escala en la cual estamos situados. Y creo que por esa misma escala, creo que la sociología y las ciencias sociales son fundamentales para pensar esto y no dejarlo solamente en brazos de tanto, por una parte, la ciencia, que tiene, ciencias naturales me refiero, que tiene muchísimo trabajo que hacer, y también de la técnica, porque acá yo creo que la discusión no es las ciencias sociales versus la técnica, sino es cómo desde las ciencias sociales, desde la sociología, podemos contribuir a pensar una mejor relación entre la técnica o la tecnología, las tecnologías que necesitamos, y los procesos de transformación y la demanda que ellos militan. Entonces, yo creo que ahí está un poco el espacio para este tipo de sociología que muchísimos están construyendo. En Chile, bueno, son muchísimos los que hacen sociología en medio ambiente y desde distintos lugares. Yo vengo más de la sociología económica, otro, pero también a nivel global. O sea, hoy día uno ve cómo el medio ambiente en la discusión sociológica se ha transformado en un espacio central. Así que nada, pues es una discusión que yo creo que solamente va a poder seguir creciendo. Bueno, muchas gracias, Tomás Ariztía, por haber estado con nosotros discutiendo y conversando sobre el tema fundamental de nuestra sobrevivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.